Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muchas bendiciones para todos. Buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Buenos días, Ulises Ochoa y yo soy Pati Portugal. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas y hoy traemos un tema muy bonito y muy interesante para todos y que está ad hoc a todo lo que está sucediendo hoy en día, que no solamente hablamos de pandemia, sino es mucho más profundo de una pandemia mundial. Y estamos en Primera de Juan 4:1 y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bueno, vamos por partes, ahí nos vamos a quedar. Y se puede discernir, o sea, yo siempre me he hecho una pregunta, y yo creo que tú también que nos escuchas, puedes discernir a los espíritus que son de Dios y a los que no son de Dios. Vamos así como desmenuzando poco a poco esta palabra. Y bueno, el discernimiento siempre nos lo va a dar Dios. El Espíritu Santo es el que nos da ese discernimiento de todo, no solo de los espíritus, sino tú escuchas hablar a una persona y sabes inclusive quién te está hablando. Así sea una persona de la familia, sea una persona amiga, sea alguien de fuera, sabes perfectamente quién te está hablando, porque no es normal que los hijos de Dios hablen de esa forma. Y dice que hay espíritus y que podemos discernirlos, y sí los podemos discernir, inclusive discernir miradas. En las miradas también podemos ver quién está ahí y quién no. ¿Quién está contra Cristo? ¿Quién está contra Dios? ¿Quién está? Hace poco yo le compartía una palabra a una amiga y me decía: por favor, no me mandes esas cosas, porque yo le mando palabra a muchas personas a través del WhatsApp. Todos los días trato de hacerlo. Y entonces me decía: por favor, no me mandes esas cosas, porque ni las leo, ¿no? Ni me interesan. Y entonces yo le decía que bueno, dice, es que no las leo porque no me interesa y porque yo he tenido malas experiencias con los cristianos. Y entonces yo le decía, bueno, pues no te fijes en los cristianos, ¿no? Fíjate en Dios y fíjate en la palabra de Dios, y es por tu bien que leas esta palabra. Entonces, cuando escuchas ese tipo de respuestas, ese tipo de miradas o enojo inclusive de las personas, pues te das cuenta cuando es de Dios o no. Bueno, la Biblia es clara cuando habla de los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Esa es muy clara. Entonces, la Biblia pone un fundamento. Es decir, hay hijos de Dios y hay hijos de ira, como dice el apóstol Pablo, que todos éramos hijos de ira y fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino. Entonces, cuando nosotros estamos interactuando con los hijos de ira o con los hijos que no son de Dios, pues inmediatamente el Espíritu te tiene que dar testimonio de eso. Uh-huh. El problema es que mucha gente no ha discernido o no usa el discernimiento, porque aún en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, déjame usar esa palabra, no me gustaría, hay mucha gente que no alcanza a discernir qué espíritu hay. La palabra nos dice claramente que nosotros, como hijos de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es decir, es una decodificación espiritual, no natural. Es una decodificación espiritual, porque puede venir alguien que aparentemente naturalmente esté bien, pero que espiritualmente no está posicionado en lo que Dios quiere que él haga, o en el mismo nivel de autoridad o comunión con el Señor, mejor dicho. Y en esa comunión con el Señor está hablando. Entonces, sí hay una diferencia muy clara entre los hijos de Dios y los que no son de Dios. O sea, toda aquella persona que es nacida de nuevo tiene un espíritu de Dios, y aquel que no, pues no es hijo de ira, como dice el apóstol Pablo, que antes nosotros éramos hijos de ira, apartados de Dios, apartados de la ciudadanía, pero hemos sido traídos. Dios nos trae y nos inserta en Él, que es el reino, para que nosotros vivamos una vida abundante.
Y esa vida abundante solamente nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Hijos de ira. Y cuando hablamos de hijos de ira, sí existen los hijos de ira. Aunque Pablo, el apóstol Pablo lo decía así, sí existen, porque inclusive cuando uno está compartiendo la palabra se enojan y se van y te condenan y te critican y te dicen, ustedes los cristianos, y digo, bueno, pues no te fijes en esas personas que te hicieron quedar mal o que te hicieron enojar de algo. Fíjate en Dios, porque los hijos de Dios, inclusive hay hijos de Dios que no son maduros, que todavía están luchando con su alma, que todavía no han entregado su alma a Cristo y que están luchando con eso y que por eso pueden dar un mal testimonio. Es que al final hay una responsabilidad en el creyente. Y quiero hablar del creyente y no en el cristiano, porque hago esa distinción. El cristianismo, hay mucha gente que se dice cristiana y no practica, por así decirlo, los principios del Evangelio de Jesucristo, simplemente tiene una religión cristiana. Pero el creyente, el que tiene comunión con Cristo, el que es unido a Cristo y que un espíritu es con él, este creyente tiene una responsabilidad de ser embajador. Desafortunadamente, hablamos en el contexto natural, cuando alguien se auspicia o se levanta bajo una bandera de cristiano, y esa bandera de cristiano no ven a la persona, ven a lo que representa. Y ese es por eso, como este caso, tu amiga dice, no, yo he tenido malas experiencias con los cristianos. Y sí es una realidad. Hay mucha gente que tiene una religión cristiana, pero que no tiene comunión con el Señor, porque hay un rito, hay dogmas, pero no tiene una vida del Espíritu. Entonces partamos de esta diferencia. Aquellos que tienen una común unión con el Señor, que tienen una vida en el Espíritu, su espíritu ha sido resucitado, traído a vida para que ellos puedan tener esa común unión con el Señor y tener un espíritu mezclado. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu acerca de los hijos de Dios. Tú sin necesidad de conocer a alguien y nada más estarlo escuchando hablar, el Espíritu de Dios te puede dar testimonio de que si es o no es hijo de Dios. Entonces, al final de cuentas, el asunto es que aquí hay como usando lo que tú hablas del alma, hay como un lazo almático. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una relación filial o de amistad, nos quita objetividad para ver. Nos quita objetividad, y esa objetividad muchas veces en el aspecto ya de los principios de la palabra, mucha gente viola los principios bíblicos por ese lazo almático. Yo tengo una buena relación con él y pues para no quedarle mal, pues aunque él esté mintiendo, yo avalo su mentira, ¿sí me explico? Para no tener que perder su amistad, ¿no? Simplemente ese lazo almático me hace violar el principio, y es la manera en que se puede distinguir a los hijos de Dios. Sí, inclusive yo le decía a ella, porque me importas, es por eso que yo te estoy diciendo que leas la palabra de Dios, para que sepas y conozcas de Dios. ¿Y cómo puedes hablar de eso si no conoces la palabra, no? Entonces, los hijos de ira y los hijos de las tinieblas, como decías tú, sí se pueden discernir, sí se pueden discernir, porque eso es espiritual, eso no es así. No tiene que ver con algo natural. No tiene natural. que ver nada con lo natural, es espiritual. Los que somos espirituales lo podemos discernir y el Espíritu Santo mora en nosotros, aunque también nosotros como hijos no debemos tampoco andar en excesos, ¿no? Como, a ver, voy a traer al profeta tal que haga una limpia de mi casa y saque a todos los demonios y haga y limpie y no, yo creo que también esas cosas también debemos de discernirlas, porque no necesitamos a nadie que venga a mi casa para que saque demonios o haga limpias dentro de mi casa, sino que yo mismo, con la oración, como hijo de Dios, yo mismo puedo orar en mi casa, yo mismo puedo ungir mi casa, yo mismo puedo declarar la palabra en mi casa, y sin necesidad de hacer esas cosas que a veces caen o tachan en algo que es meramente carnal, ¿no? Sí, al final de cuentas,
Es que aquí hay una confusión, por así decirlo. Déjame usarlo de esta manera. Sí. A toda la persona que se dice cristiana la enmarcas, la ponen en un marco o en una caja. Pero el ser hijo de Dios debe trascender la caja. Y al final tiene que ver con un estilo de vida. ¿Cómo discierno? ¿Cómo soy? ¿Cómo sé? El Espíritu me va a dar testimonio inmediatamente cuando alguien es hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan habla de esa manera. Y nosotros podemos recibir ese testimonio y saber que somos hijos. Y habla sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y nosotros sabemos que el Anticristo no va a venir, ya está aquí. Y está aquí desde hace miles de años, que está aquí, que es todo lo que está en contra de Cristo. Desde que Cristo nació o antes está el Anticristo, que es todo lo que está en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de que tú enseñes la palabra, en contra de que tú ores, en contra de que Dios sea conocido a todas las naciones, en contra de que estemos predicando a través de la radio. Todo eso, todas esas personas son anticristo. Todo lo que se opone a Cristo, a que sea conocido, a que la palabra se vaya a través de todo el planeta, todo eso es anticristo. Y obviamente si existe el bien, existe el mal, y hay una agenda muy exacta y muy precisa también de los hijos de ira, de los hijos de las tinieblas, que están en contra de todo lo que Dios hace. Sí, cuando hablamos de que necesitamos hacer la diferencia, como lo dijiste tú bien. Cuando hablamos del anticristo no nos estamos refiriendo al personaje de Apocalipsis que habla, o al personaje escatológico. Es más bien una corriente, una filosofía de pensamiento que se levanta en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. Y como bien dices, desde su nacimiento vemos al anticristo operando a través del Imperio Romano queriéndolo matar. Y a lo largo de su vida vemos a la religión judía como operando en el anticristo, es decir, oponiéndose a todo lo que se llama Cristo. Entonces, al final de cuentas, todo aquello que vaya en contra de Cristo es un anticristo, si lo ponemos en ese marco de referencia. Así es. Y hay muchos. Entonces, hablamos de filosofías, hablamos de personas, hablamos de cosas que mucha gente no conoce. Desafortunadamente se ha mal usado el término en el sentido de que cuando hablamos del anticristo luego pensamos en el hombre, en el hijo de pecado, el inicuo, anomos es la palabra correcta. Pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una corriente o pensamiento o idea filosófica o religiosa, porque puede ser incluso religiosa, que va en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Cristo es un anticristo. Y es increíble cómo el mismo pueblo de Israel, los judíos, el mismo pueblo, pues como que coopera, ¿no? Como que coopera para tratar de matar a Cristo y hasta que lo crucifican, ¿no? Hasta que lo crucifican. Es increíble porque era el mismo pueblo juntamente con los romanos, porque los judíos iban y lo acusaban con los romanos, que era el poder que imperaba en ese tiempo, el que gobernaba, y a muchos pueblos. Roma estuvo gobernando inclusive a Francia y trató de ser un pueblo conquistador de otras naciones. Entonces, todo eso que se ha levantado en contra de Cristo, en contra de que tú hables de Cristo, en contra de la palabra de Dios, es anticristo, como bien dices, las filosofías, las corrientes de pensamiento que vienen desde hace mucho tiempo de que Platón, no existe la religión, que solamente la ciencia. Y fíjate, a mí me llamaba la atención un texto en la Biblia que encontré que dice: Dios vela por la ciencia. Dios vela por la ciencia y Él es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no decirlo abiertamente que Él es el creador de todo? ¿Por qué lanzar una filosofía o lanzar una corriente de pensamiento sin decir que el autor de la palabra es el Señor? Bueno, aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer una diferencia. Dios es el creador de todo.
Esa es una realidad. Dios creó todas las cosas para que el ser humano pueda hacer buen uso de ellas. El problema es que hay una perversión de esa creación. Y entonces, al haber una perversión de esa creación, no puedo decir que Dios lo hace, sino simplemente por eso le ponen un nombre al final de cuentas. Pero esto no es algo nuevo, esto opera desde, como tú bien dices, desde antes de Cristo opera. Es más, desde la creación, cuando viene la serpiente y engaña a Adán y a Eva, y ambos comen del árbol del conocimiento, dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces ahí en ese árbol del conocimiento, al abrir sus ojos se dan cuenta de que entra una filosofía anti Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque llega con una media verdad, con que Dios ha dicho. Entonces, esta es la falsedad. Por eso es muy importante lo que tú mencionabas al principio, el discernir. Hay mucha gente que incluso usa la palabra, pero para no un fin de edificar a las personas, sino sacar un provecho. Y hay gente que se lo compra, hay gente que le compra esa verdad o esa mentira, mejor dicho, que es una media verdad y se enrola en una serie de cosas y circunstancias. Por eso es importante que nosotros como personas y como entendidos de la palabra podamos hacer una diferencia en contra de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto tiene que ver, aquí hay un ingrediente fundamental, la revelación. No es conocimiento ni es información, es revelación. Y la revelación, pues aquí ninguno de nosotros la puede dar, porque la revelación es la obra del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre para manifestar a Cristo. Nosotros soltamos principios, verdades de vida, principios que están en la Escritura. Y esos principios tienen que ser interiorizados por el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios pueda afirmar esa verdad. El problema es que no hacemos un ejercicio. Hay gente que escucha y suena bien, suena bonito, suena acorde, endulza mis oídos y yo lo asumo como una verdad cuando no es una verdad. O son muchas verdades a medias. Así es. Porque inclusive en todo lo que dicen los coaching y todo, que sí te puede servir, que dicen sanidad interior. Bueno, sí existe la sanidad interior, pero ¿cómo puede haber una sanidad de tu alma? ¿Cómo puede ser? A través de Jesucristo, pero eso no lo comentan, sino nada más hablan sobre una verdad a medias, que sí se puede sanar el alma, e inclusive el alma debe de ser salva, así como nuestro espíritu es salvo, somos salvos a través de Jesucristo, también nuestra alma tiene que ser salva y tiene que ser sana. Y cuando nosotros estamos bajo mucha presión, es cuando sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Porque es como apretar un chicle de esos de bubblegum, como antes había un chicle que se llamaba así, y le apretabas y salía algo, ¿no? Un dulce. Y entonces aprieta un poco la presión a alguien y entonces va a salir quién realmente habita ahí, quién realmente es, cuál es lo que hay en su corazón. Por sus hechos los conoceréis, y eso es una gran verdad, eso es algo que lo puedes discernir rápido. Te dicen, no, yo soy hijo de Dios, pero ves que está en fornicación, ves que está en pecado, ves que está en adulterio, en borracheras, en drogas, en pornografía, en prostitución, pues tú sabes que no. Es que aquí es donde todo se ha enmarcado, ¿no? En una media verdad. Medias verdades, ¿verdad? Una media. Soy hijo y bueno, algunos dicen, bueno, ya Dios me perdonó, yo vivo en la gracia. Pero la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es algo que yo recibo para seguir metiéndome al lodo. No, la gracia es Cristo. Cristo nos habilita para vivir por encima de las circunstancias. Ahora, cuando hablamos del alma salvada, o el alma tiene que ser salvada, hablamos del proceso de regeneración. Pero aquí hay que hacer un énfasis en esta situación. Mi alma va siendo transformada o regenerada o salvada en la medida que yo dejo que el Espíritu Santo vaya tomando áreas de mi vida y yo vaya produciendo esos cambios.
Porque hay gente que le encarga esa tarea a Dios. No, Dios ya nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino. Nos cambió de hábitat, no de hábitos. Nos cambió de hábitat para que en este nuevo hábitat nosotros cambiemos nuestros hábitos a través del proceso de la regeneración. Por eso viene esa confrontación con el alma. Por eso vienen los deseos al alma, a las sensaciones, a todo eso. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, aunque militamos en la carne, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque yo soy carne y hueso, mi vida no va a ser conducida y seducida por la carne, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que romper esas estructuras y es decir, aunque estamos en esta carne, no somos carnales y nuestras armas no son carnales. Esa es la ventaja, sino son espirituales y poderosas en Dios para derribar, y aquí dice el apóstol Pablo, fortalezas y argumentos que se levantan en contra de Cristo. Aquí ese texto es, Dios nos da armas espirituales para ir contra el anticristo, que es el mundo sistema que quiere venir sobre mi vida para inundarme de cosas, de filosofías, de conceptos, de ideas equivocadas, que yo tengo que estar lidiando con ello, y para eso tengo armas espirituales. Así es, nosotros estamos armados, inclusive habla sobre la armadura de Dios que debemos de ponernos cada día y no quitarla, que es el escudo de la fe, la espada de la palabra, y realmente el escudo de la fe sí te puede salvar la vida muchas veces, y creo que nos ha salvado la vida a todos en alguna ocasión, y la palabra es tu espada con lo que vas a luchar contra todo pensamiento, contra toda filosofía, contra toda corriente que venga al mundo y quiera convencerte de algo que está mal y decirte que está bien cuando realmente está erróneo. Es el espíritu de error, es el espíritu que quiere venir a apoderarse del planeta Tierra con esas corrientes filosóficas, con esas filosofías de todo tipo, y que dice esto es la respuesta, esta es la respuesta, por aquí. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que estar muy alertas y estar compartiendo la palabra de Dios, porque nos corresponde, nos toca, nos corresponde ser luz en medio de todo esto que se está dando en estos momentos. Bueno, vamos a un corte, ¿qué te parece? Regresamos rápidamente y continuamos con el tema, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu.
para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo. Con razón y corazón por toda la nación. Juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. Gracias por continuar con nosotros y seguimos aquí en Primera de Juan 4:1 y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y los falsos profetas, pues sí los hemos visto, ¿verdad? El canal de las estrellas. Hay muchos falsos profetas y por todos lados los vemos, quien inclusive en la calle te paran y te dicen: oye, ¿quieres que te lea las cartas? ¿Quieres que te lea tu futuro? ¿Quieres saber qué te va a pasar? ¿Te vas a morir? Bueno, pues eso yo ya lo sé, ¿no? Que me voy a morir, pues sí, todos vamos a morir, ¿no? Y quizás no venga el arrebatamiento antes, pero todos esos falsos profetas que son, normalmente están vestidos de ovejas, ¿no? Normalmente están vestidos, se tratan de disfrazar de hijos de Dios o de hijos de luz, pero cuando tú los escuchas hablar, o tú ves lo que sus actos, sus acciones, entonces ahí te das cuenta de quién sí es y quién no es. Los falsos profetas, los que te dicen todas esas mentiras a través del tarot y todo eso. Y fíjate, inclusive yo conocí a un sacerdote, podríamos decirlo así, que en alguna ocasión me dijo: y si yo te dijera que Jesucristo realmente no existió y que era ¿cómo me dijo? Como un profeta. Y le dije: bueno, yo te diría que tú puedes decir eso, pero yo he tenido experiencias
de vida con Cristo, y yo te puedo decir que Él existe por eso. No porque algún día lo haya yo visto así físicamente, ni a Dios nadie lo ha visto, pero hemos tenido experiencias de vida que podemos decirle a esos falsos profetas, a esos hijos de ira, que Cristo existe, porque hemos tenido experiencias con Él, que nos ha salvado la vida y que solamente Él lo habría podido hacer, ¿no? Bueno, hay mucha gente que, como dice la palabra, hay espíritus engañadores. Y vuelvo otra vez a decirte, es muy difícil en las medias verdades discernir los engaños. Exactamente, medias verdades. Porque es una media verdad, y aparentemente es bueno. ¿Y dónde nace esa media verdad? Pues en el árbol del conocimiento, en el yo. Ahí es donde nace y permea en la mente. Por eso el apóstol dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los argumentos, las estrategias son aquí en nuestra mente, llegan como pensamientos, como ideas sugeridas. Y uno de los proverbios dice: tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él o tal va a llegar a ser. ¿Qué sucede? Llega como una idea, esa idea se anida, baja al corazón y se ejecuta. Entonces, al final de cuentas, mucha gente vive así, con medias verdades. Y es algo que nosotros tenemos que erradicar por completo. Porque en Cristo no hay media verdad, hay una verdad absoluta. O sea que las verdades absolutas sí existen. Claro, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y no hay otro medio para llegar a Dios sino a través de Él. Esa es una verdad. No hay otro medio para acercarnos a a Dios, sino es a través de Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que la iglesia como una institución o como hijos de Dios, con un espíritu entendido, con el espíritu mezclado, con el Espíritu Santo, tenemos que entender y discernir lo que está pasando hoy. Hoy nosotros estamos teniendo un caos, estamos a nivel mundial, se ve una situación caótica. Muy difícil, tiempos muy difíciles. Muy difícil, muy caótica, muy terrible, de muchas circunstancias, enfermedades, economía. Y no es algo que nos debe tomar de sorpresa porque es algo que ya está escrito en la Escritura. Más bien nos debe de mantener alertas, ¿no? Orando. Sí, pero como está escrito en la Escritura y nosotros no hemos entrado a decodificar esa Escritura, entonces aquí es donde muchos aprovechan la media verdad para sacar un provecho. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en discernir los espíritus. ¿Por qué? Porque esos van a llegar como pensamientos. No tiene nada de malo. Estamos haciendo la misma obra. Estamos haciendo esto. Dios te entiende. Y al fin, como lo dije hace un rato, mucha gente usa la gracia como una licencia para pecar. Y eso es una desgracia, por así decirlo, porque no es así. La gracia es una fuerza o una persona que es Cristo, que viene a nosotros, que nos habilita para vivir por encima de ese pecado. Ahora, estos argumentos y estas altivez son cosas que no se quieren someter a la autoridad de Cristo. Y es aquí donde nosotros, por ejemplo, ¿cómo yo discierno que algo es incorrecto? Porque aparentemente me estaban ofreciendo algo bueno. Bueno, si me está empoderando a mí en un sentido no sano, como que no necesitas de Dios. Como que no necesito de Dios. Eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque está empoderando el yo y está sacando de la ecuación a Cristo. Si me dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo sin necesidad de Dios, eso es algo peligroso. O tú puedes hacer lo que se te pegue la gana y manda a tu familia a volar, eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque las tendencias, el deconstruccionismo que está viviendo hoy nuestra sociedad, a través de lo que está pasando, está levantando una generación que no está entendiendo o no está leyendo los tiempos. Por eso es importante que discernamos hoy nosotros qué espíritu opera en las personas. ¿Es el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Perdón.
¿Cómo voy a discernir cuando Dios está operando? Bueno, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando el fundamento es Cristo, cuando la palabra de fundamento es Dios, y sobre ese fundamento Dios te dice, camina sobre el principio revelado, entonces tú puedes caminar en esa certeza y seguridad. Pero cuando el fundamento es el árbol del conocimiento, que me dice, tú lo puedes lograr, no necesitas más que a nadie, más que a ti mismo dentro, y usan dentro de ti hay una fuerza que puede salir. Es una media verdad. La persona que tiene un conocimiento de Cristo dice, sí, dentro de mí está el Espíritu Santo. Pero ¿qué tanto yo estoy consultando al Espíritu para sacar adelante? ¿Y qué tanto estoy nada más mentalmente usando mi ejercicio mental para salir del problema? Son dos cosas diferentes. Y aquí hablamos de integridad personal. Es decir, ¿qué tanto yo me someto a la autoridad de Cristo para decirme, Señor, me clavo en ti, no me levanto hasta que tú no me des una respuesta? A que, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con la capacidad de ser creativos. Eso es indudable e innegable. Nos habla eso desde el principio de la creación. Por eso, estas ideas, y ya es a donde quiere llegar. Gracias, Señor, por recordarme. Estas ideas operan en el mundo, en nuestra mente. Una idea es muy poderosa. Y somos gobernados por ideas de personas que ya no existen. Como el comunismo. Yo lo posteé algo acerca de Carlos Marx, que fue un mal padre, un hombre mantenido. Sin embargo, miles de personas viven bajo su doctrina, ¿no? En este sentido. Y entonces yo decía, no es posible, ¿cómo poder vivir bajo esto? Pero es una filosofía, es una idea. Como Freud, ¿no? El comunismo, el socialismo, en fin, hay muchas filosofías y podemos hablar muchas filosofías e ideologías. Hay muchas ideologías y muchas filosofías que llegan ¿a dónde? Al pensamiento. Y ahí en el pensamiento se van anidando. Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué tanto? Porque hay un reseteo, dejamos usar esta palabra, en cambiar la palabra por una palabra que no sea tan compleja o que no nos marque alerta. Y entonces ese deconstruccionismo, ese reseteo, hay cosas que nos están vendiendo hoy que son totalmente aberrantes, y nos la ponen por todas las gamas, habidas y por haber. Las pláticas, los programas, las películas, todo está armonizado para que esto suceda. Sí, como que quieren decodificarnos todo lo que hemos aprendido de la palabra con nuestra familia, todos los valores que gracias a Dios nosotros tenemos. Todavía los hijos de luz tenemos valores y esos valores tenemos que hacerlos extensivos a nuestros hijos, a nuestra familia, a tus vecinos, a tus amigos, a quien sea que tú conozcas, enseñarle esos valores que solo provienen de la palabra, porque toda esta corriente de la que tú hablas quieren decodificarnos, que llegue primero a nuestro pensamiento, y el peligro es que entra el pensamiento como una verdad, que es una verdad que realmente es falso, pero entra como una verdad por la corriente que se está generando en la sociedad y pasa a tu corazón, y cuando pasa al corazón entonces lo que sigue es la acción, y la acción puede generar por ejemplo, no sé, alguna acción en contra de Dios, alguna acción en contra de los hijos de Dios, en contra de la palabra, en contra de Dios, viene como un enojo, ¿no? Como algo destructivo que quiere, entonces es como la traición hacia Dios. Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas como hijos de Dios, estar escuchando quién te está hablando. ¿Quién te está hablando? Puede ser a través de un amigo, a través de la familia, a través de la radio, la televisión, alguien, algún libro. ¿Quién te está hablando? Todo lo que te digan, pásalo por la lupa de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo avala, entonces, y si no, deséchalo, porque hoy en día viene todo eso, confusión es lo que quieren crear en todos nosotros y decirnos medias verdades para confundir. Sí, desafortunadamente todo esto está plagado de, como bien dices, de medias verdades para confundir al ser humano, para confundir
Y hoy vivimos una etapa de confusión. Confusión. O sea, y temor. Hay personas que dicen, bueno, entonces ¿en qué voy a creer? Hay personas que dicen, bueno, pues entonces ¿qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Yo creo que cuando tú eres una persona que tienes una comunión con el Señor, y esa comunión con el Señor te tiene que meter en un esquema de entendimiento, porque tú eres gobernado por una idea, no por una idea, sino por una verdad. Quiero cambiar. Tú eres gobernado por una verdad, por Cristo y esta verdad. Por eso todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios o de Cristo es un anticristo. Así es. Y esto va a sacar, ¿cuál es el propósito? Sacar de la ecuación a Dios, sacar de la ecuación a Cristo, para crear una nueva raza humana donde Dios no esté presente. Y entonces es muy peligroso eso, porque al final de cuentas está socavando todos los valores, está socavando todas las cosas, y las tendencias van hacia eso, van a derribar todo aquello, diciendo todo aquello que nos enseñaron no sirve, no funciona, necesitamos hacer algo nuevo. Y entonces viene un reseteo de esas cosas, donde en eso nuevo Dios no existe, Dios no está. ¿Por qué? Porque lo ponen como una verdad relativa, y aquí es donde yo quiero llegar también a otro pensamiento que tenemos que tener mucho cuidado, y es el hedonismo. Todo lo que tú hablabas hace un rato es, bueno, si yo estoy bien y me hace sentir bien a mí, y lo que yo hago, aunque viole un principio bíblico, me hace sentir bien a mí, el mundo sistema dice, tú estás bien. Que no te importe. Que no te importe. Y lo ponen, la religión lo va a condenar. No estoy hablando de religión, estoy hablando de principios de vida. Estoy hablando de principios que Dios dejó. Y es una realidad. Hay leyes, hay leyes que Dios estableció solamente para Israel. Hay leyes ceremoniales y leyes sanitarias para Israel, pero también hay una ley moral que trasciende, no para Israel, sino trasciende para toda la humanidad. Y todas las constituciones están basadas en esa ley moral. La mayoría de las constituciones en todas las naciones están basadas por esa ley moral. Por eso hoy quieren destruir eso y hacer una nueva constitución, no basada en esa ley moral, sacar de esta ley universal, que es una ley moral que involucra los mandamientos como no matarás, no robarás, toda esa parte, para poder crear un nuevo ser humano que está conforme. Y esto es un anticristo, al final de cuentas es anticristo, porque se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Así es que nosotros peleamos con fortalezas mentales y estructuras mentales que tienen que ser derribadas, porque una vez que el pensamiento se anida en la mente de alguien y empieza a caminar y baja al corazón, genera una traición. Va a dar luz pecado. Así es. Va a dar luz pecado. Entonces, por eso es importante, ese es el peligro de las fortalezas. Ahora, cuando nosotros vemos las películas épicas y ves que hay una batalla, y si hay una fortaleza muy bien estructurada, los que están afuera de la fortaleza no pueden penetrar la fortaleza. ¿Por qué? Porque está muy bien estructurada. Y cada día la fortaleza mental en la vida de esta gente se va haciendo más fuerte, más fuerte. Y es aquí donde no vamos a pelear. Por eso el apóstol remite: tus armas no son carnales, tus armas no son tus ideas, ni tus filosofías, tus armas no son tus puños, tus armas no son tus finanzas, tus armas tus armas no son carnales, tus armas son espirituales y poderosas en Dios, no en ti, en Dios. Es Dios el que tiene que venir con su palabra y derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué está haciendo? Va a derribar todo anticristo, todo sistema anticristo que está ahí permeado. Y entonces aquí nosotros tenemos que echarnos un clavado al interior. ¿Qué tanto del mundo sistema, qué tanto del anticristo del sistema yo estoy viviendo? ¿Qué tanto que yo de lo que yo hago viola los principios de la palabra de Dios?
Y esas fortalezas de las que hablas son tan difíciles de derribar, por eso a veces nosotros ahora sí que topamos con piedra, ¿no? Claro. Estamos topando con piedra, entonces lo que podemos hacer es estar orando por esas personas, estar orando por las personas a las que se les está transmitiendo la palabra de Dios, porque nuestras armas no son carnales y por más que queramos convencerlos, para ellos es locura, ellos no lo entienden, ellos dicen, lo que pasa es que tú eres un religioso, eres una religiosa, y por eso, entonces decimos, no, a ver, los religiosos eran los fariseos, lo que todo lo veían pecado, y nosotros somos hijos de luz. Entonces, si estamos compartiendo esa palabra, pues también estamos orando por ellos, para que penetre a través de esa fortaleza de ideas, de filosofías, de creencias, de todo lo que yo digo es verdad, penetre la palabra de Dios, que haya luz, un rayito de luz hacia ellos, y vean que hay una esperanza, que no están solos, que no estamos solos, que Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin, y está en medio de cualquier situación, y está en tu casa, y está en ti, y está ayudándote y apoyándote, porque dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Entonces, esas son las verdades que debemos nosotros, como hijos de luz, estar transmitiendo a los demás y poner ejemplo, porque la mejor enseñanza es a través del ejemplo que tú pongas como hijo de Dios. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces, el ejemplo arrastra. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces, siempre estemos alertas y no aceptando todo lo que nos dicen o todo lo que está ahorita permeando en esta corriente filosófica. Sí, la manera de no aceptarlo, y para ir cerrando, ya estoy a orar, es hablarlo, o sea, entrar en una discusión, hablar con alguien, ¿qué opinas sobre esto que está pasando? ¿Por qué? Porque cuando tú lo absorbes y te quedas con él, entonces es tu propio argumento. Pero cuando dice la Biblia que en la multitud de consejeros se encuentra la victoria, pues cuando tú empiezas a compartir algo sin un tema a discutir, simplemente porque quieres saber y conocer, entonces tú puedes encontrar esa parte de equilibrio y puedes sacar tu propia conclusión. Pero lo que es importante y vital, antes de sacar tu propia conclusión, es lo que dice la palabra. La palabra de Dios no es un libro aburrido. La palabra de Dios, para Ulises, es la constitución del reino de los cielos, que me habilita a mí para vivir la ciudadanía en el reino. Entonces yo tengo que estar acorde a la constitución de la palabra, y la constitución es vida y medicina para mi vida. Oramos en esta hora por aquellas personas que están pasando por situaciones complicadas, difíciles, y que Dios les alumbre su entendimiento para poder recibir la revelación de la palabra y salir de este mundo sistema perverso que los que quieres matar, robar y destruir. Padre, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder ser portadores de un mensaje de vida, de esperanza. Yo oro en esta mañana para que toda persona que tiene argumentos en su estructura mental, todos esos pensamientos, filosofías, todos esos ismos, Señor, que están ahí metidos en el corazón, desarráigalos tú, Señor, para que ellos puedan ver la luz de tu palabra. Oro para que la palabra que es vida y medicina les alumbre, ellos puedan ver cuánta tiniebla hay en su corazón y respondan a la luz absoluta que eres tú, Señor. Oramos porque si alguno está pasando por un tiempo de necesidad, de enfermedad, de estrechez, que tu palabra que es vida, medicina, les alumbre y les saque adelante de cualquier circunstancia. Oramos para que tu palabra les guíe a toda verdad y a toda justicia a aquellos que están pasando por violencia. Oramos para que tu palabra les dé ideas creativas a aquellos que están pasando por crisis. Oramos para que la salud llegue a su vida, Señor, y llegue a su corazón en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos también por aquellos que están enfermos, ahí en esos hospitales, Señor. Toma tu control de ellos. Levantamos una oración, Señor, a favor de ellos. Envía tu palabra y sánales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias por haber estado con nosotros.
Este fue su programa Cultura de Grandeza. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Recuerden que estamos orando unos por otros. Oremos por nuestro país, oremos por los hijos de Dios, oremos por la iglesia, oremos unos por otros. Hagamos ese vallado de oración alrededor de nuestras familias y de toda la gente que estamos nosotros ministrando. Bueno, esperamos que estas enseñanzas ustedes las compartan con todos sus amigos, con toda su familia, que pueda ser de bendición para muchas otras personas y llegue hasta donde nosotros no nos podemos imaginar. Damos gracias, Ulises Ochoa, Pati Portugal estuvieron aquí al frente de su programa Cultura de Grandeza a través de Radio Voz 106.3 FM. Los bendecimos a todos y esperamos vernos y escucharnos muy pronto. Bendiciones. Bendiciones.